Nuestros invitados son unos invitados que realmente llegan cargados de historia. La sacan del estadio. Sí. Vamos a iniciar para hablar de Dumar Aljure Moncaliano, que fue un político guerrillero colombiano que ejerció la jefatura civil y militar de las guerrillas liberales. Recordemos cuando inició la época de la violencia en 1948. Un abrebocas de Dumar Aljure, porque estamos con su nieto, el nieto William Aljure, quien ganó la Curul de Paz de Meta Guaviare, de la subregión 7 de estos dos departamentos. Con el 96,35% de las mesas escrutadas, la Registraduría Nacional ya reportaba ayer lunes que William Ferney Aljure Martínez, de la asociación Aso Campo Ariari y nieto del legendario guerrillero liberal de los años 50, Dumar Aljure, había obtenido la curul de la circunscripción de paz Meta Guaviare, de la subregión Meta Guaviare. Él nos acompaña a esta hora de la mañana junto con su fórmula de la cuota de género, Paola Guerrero. Los saludamos, William, muy buenos días, bienvenido a Caracol. Muy buenos días, muchas gracias, saludando muy especial a todos los oyentes, a los que nos miran a través de estos medios de comunicación, muy agradecido, esto lo hemos hecho con muchas dificultades, me halaga cuando comienza hablando de mi abuelo, pero deberíamos comenzar a hablar de 2 páginas más atrás, porque mi abuelo primero fue militar. ¿Él fue militar? No prestando un servicio militar, sino fue, digamos, obtuvo una carrera militar. Siempre nos hemos preguntado el valor de mi abuelo de haber renunciado a una carrera, como dice mi hermano, que fuera terminado pensionado y en su pecho no cabieran las medallas de honor, a tomar esta decisión. Fue algo que siempre lo hemos querido saber por qué mi abuelo lo hizo, pero creo que tomó una buena decisión porque, digamos, dejó historia. Sí, dejó historia, pero también una historia no solamente positiva, sino que también dejó mucho dolor. ¿Usted conoció a su abuelo? Mi padre tenía 10 años cuando asesinaron a mi abuelo. Fue asesinado Dumar Aljure. Y a partir de ahí, una larga historia con muchos momentos de dolor y de tristeza. Es decir, esa violencia en la generación siguiente no se ha detenido, como usted que ha sido víctima justamente de esa violencia, William. Pues a ver, es que siempre hablan que asesinaron a mi abuelo, y ese día también mi abuela, mi tío Azael, mi tío Floresmiro, ahí murieron 6 personas que hasta el día de hoy no han entregado los cuerpos. ¿Cuántos hermanos o cuántos hijos tuvieron sus abuelos? 6. 6. En los cuales pues todavía está vivo mi tío Tufi, mi tía Nauda, mi tía Loris, mi tía Joana, mi tío Badí, y pues mi papá y mi tío Dumar ya no están. Entonces, asesinaron a 6 personas ese día, entre esos sus 2 abuelos. Sí, señora, mis 2 abuelos. Es muy triste porque, digamos, un ejemplo, somos la tercera generación. Nosotros somos testigos de lo que mi padre sufría queriendo saber dónde estaban sus papás, es decir, mi abuelo, para darle una cristiana sepultura. ¿Qué se supo de esa situación? Hagamos historia, recordemos que la gente no la conoce. Estamos aquí en el departamento del Guaviare, vivimos tantos años aquí, no sabemos que cuando pasamos por Puerto Aljure es porque por ahí hay una historia política, una historia de sangre también que hay alrededor de ese espacio, de ese momento. Cuéntenos esa historia, ¿qué cuentan? ¿Qué se dice? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros hemos tratado de recoger, digamos, como la historia de la familia. Eso es algo que nos lo hemos llevado como muy personal, muchas veces pues con ayuda o sin ayudas. Es que primero mi bisabuelo Tufi Aljure no es colombiano y viene huyéndole a la violencia a su país y se encuentra acá, pero ya hablamos de mi abuelo, y mi abuelo lo he vivido como en 3 etapas. Una etapa primero de que muy joven siendo militar, luego siendo militar toma la decisión de hacer parte allí de lo que ya está en Guadalupe Salcedo, que llamamos las guerrillas liberales en los años 50. Sí. Pero era por la diferencia de 2 partidos.
que los azules y los rojos, es decir, los conservadores y los liberales. Y existía una sola iglesia, la Iglesia Católica. Esa etapa hoy ya no son solo dos partidos, liberal y conservador, sino varios partidos, pero también muchas iglesias. Es decir, de la vida militar a allí donde se convierte en jefes de las guerrillas liberales. Y otra etapa de su vida es que fue también jefe del Partido Liberal. Ya digamos como un acuerdo de paz del 53, los liberales de aquel entonces, mi abuelo queda para conformar, digamos, la sede del Partido Liberal en los llanos, especialmente en la región del Ariari. Y allá está Puerto Aljure, así como usted dice, va pasando uno por la vía y dice Puerto Aljure. Entonces esa fue una de las partes donde mi abuelo se reunía con el directorio del Partido Liberal. Entonces, ¿son ellos asesinados por quién? Pues el Estado, las noticias dicen, en los reportes del periódico y todo, lo asesinó el ejército. Y es que la historia lo comenta, está reportajes, está la historia, pero nadie se quiere comprometer. Luego quedan sus 6 tíos, y 5 tíos y su papá. Sí, claro. ¿Y hay más hechos de violencia y contra la familia? Pues a mi abuelo, jueves 4 de abril del 68 fue cuando ocurrió lo que ocurrió en Rincón de Bolívar, que es casi diagonal a Puerto Aljure, frente a Puerto Limón. Luego un 17 de noviembre de 1985 asesinan a mi tío Oliverio Martínez. Ya para esta historia pues es el cuñado de mi papá, es decir, un hermano de mi mamá, en el Trincho, la vereda del Trincho, aquí en San Puerto Fernando, Concordia, que llamamos allí entrando para Mapripán. Sí. Luego el 9 de marzo de 1990 matan a mi tío Dumar Aljure. El hijo, sí, es el niño que sale en la foto del reporte del periódico cuando ocurrió lo de mi abuelo. A su muy corta edad ya también hacía parte de un partido político, para ello era la Unión Patriótica. Lo asesinaron siendo ya candidato allí. Luego un 9 de marzo de 1990 ocurrió eso, lo de mi tío. Sigue el 2 de marzo del año 93, 23 de agosto de 1993 resulta muerto mi padre, asesinado también, Juan Pablo Aljure, hijo de los mayores de mi abuelo Dumar Aljure. El niño que quedó huérfano muy pequeño junto con sus hermanos, lo que le pasó a mi abuelo y mi abuela. Y luego el 2 de marzo del 2000 lo de mi mamá, que fue asesinada también. Posteriormente lo que nos pasó a mi hermano, a mi hermana, a mí. Y pues ha sido, digamos, como esa estigma. Ha sido uno por llevar historia... el apellido, otro por una herencia, revictimizado muchas veces. Yo agradezco a medios de comunicación como este y amigos periodistas de que no nos atacan, porque siempre donde llegan nos atacan sin conocer la historia. Y pues siempre, digamos, soy orgulloso de llevar el apellido. Defiendo el apellido, no es que sea fanático, sí, sino sé lo que hemos sufrido y no solo por llevar el apellido, sino que toda la familia hemos defendido las injusticias, todos. No puedo decir yo que un tío mío no lo haga, eso lo llevamos en la sangre. Y toda esta historia de dolor y toda esta tragedia es la que le permite hacer parte de una asociación, Asocampro Ariari, y determinar un día y decir, oiga, nos lanzamos y se abrieron esas oportunidades con esas curules de paz, voy a postular mi nombre para Meta y Guaviare, para esta circunscripción especial. También pasa como la historia de mi abuelo, hay 2 páginas antes. 2 páginas antes es que a raíz de todo lo que nos pasó en el 2011-2012, tomamos la decisión de denunciar y conocimos una red que se llama Red Compascol, Comunidades Construyendo Paz en Colombia, en el cual hicimos parte de ella. Luego parte de esa red, cuando escogen las 60 víctimas para ir a La Habana, van personas que hacen parte de la red como Compascol. Estuvimos allí como Compascol en La Habana, en el cual nos tocaba pasar 100 propuestas de paz, sí, nos aceptaron el 60%, luego estuvimos defendiendo allí el proceso como Compascol, luego por la gracia de Dios pudimos estar en varios países, invitados por el presidente Obama, estuvimos invitados por la Unión Europea, entre los 28 países allí, en Alemania por Berlín, en Roma allí por el Vaticano, y en Londres, en Italia, en muchas partes pudimos ir y llevar, digamos, como demostrando la historia de
no de esta familia, sino en la historia de un país, que hoy en día, por la gracia de Dios, nos convertimos en un referente, digamos, con unos hechos de violencia, pero también nos encontramos con unos casos más. Nosotros pensábamos que éramos los únicos, pero hay casos más trágicos que el de nosotros, algo otros menos, pero todos hemos sufrido de una manera u otra. Y eso es lo que nos ha llevado como a identificarnos y unirnos entre todos. Y el resultado fue es eso, la gente indignada de lo que hemos sufrido. Pero hemos sido capaces de tomar ese valor de lo que usted decía. Asocampo Ariari es una organización de campesinos allí de Puerto Concordia, en el cual el representante legal es un amigo de la familia, es un amigo que venía sufriendo también la violencia. Sus padres y su madre hablaban mucho de mi abuelo. Y a mí me duele cuando recibo la historia de ellos, porque yo no los conocí. Me fascina mi hermano y este es un humilde servidor. Muchas veces hemos ido a alguna finca y nos presentamos y la gente, quédense, para nosotros un orgullo que ustedes duerman acá, pero les hago almuerzo, su abuelo nos regaló esto, su abuelo nos defendía, su abuelo, y uno no se dio cuenta y se fue metiendo eso como que defienda, sí, que ustedes, y hasta como a seguir el legado de su abuelo. Pues uno no se da cuenta, o sea, uno personalmente no se da cuenta, y cuando después es que usted ha hecho esto, usted ha defendido, usted fue el que estuvo en el Congreso, usted es un oponente, usted ayudó a revivir las circunscripciones especiales, y uno, caramba, pero ¿a qué hora hicimos todo esto? Pues porque uno no está buscando protagonismo, uno hace lo que el diario vivir, y pues ya tomamos una responsabilidad grande, porque el 11 de septiembre las organizaciones de bases sociales, a través de una reunión y a través de un acta, decir sí, William Aljure, y luego en la Macarena todas estas organizaciones, William Aljure, y luego en el Guaviare, William Aljure, pues tomamos una decisión, una responsabilidad, y comenzar a formar equipo, a hacerlo, con unas dificultades que ustedes ya conocen, pero muy satisfecho ver este resultado. Que hoy reconciliémonos. Con las manos, lo que nos ha tocado construir, con las manos nos tocó hacer la campaña y ahora defender, y ahí estamos. Le iba a preguntar exactamente de esas propuestas, ¿qué es lo que se espera justamente para estas dos regiones, estos 12 municipios afectados por la violencia, de esa curul en el Congreso? Siempre le dije a los líderes y a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a las organizaciones de bases sociales, todo lo que sea coherente para defender, coherente en el tema de la Constitución, coherente en el tema de defensa del medio ambiente, coherente en defensa de zonas de parques, coherente en defensa del campesino, coherente en defensa de unos acuerdos de paz, que más del 82% es totalmente para el campo. Sí. Entonces, es eso. Y lógico, vamos a estar en lo legislativo allí en el Congreso, y pues también defender leyes coherentes, replantear leyes que sean coherentes para nosotros, y si nos toca formar o crear con el mismo pueblo las bases sociales, leyes que sean coherentes, que nos defiendan, ahí estaremos como tal. Veo que la acompaña Paola Guerrero, su fórmula en este trabajo político, pero también en el cumplimiento de la cuota de género. ¿Por qué no nos habla un poco de ella? ¿Ella quién es? ¿Cómo llegó a ser parte de su fórmula? A ver, no es mi fórmula, es la fórmula que las bases sociales escogieron. Perfecto. Como siempre lo he dicho, antes de ella nos presentaron 6 personas, pero eran 6 personas de que no entendían el proceso, no entendían la razón de ser, no tenían trabajo que verdaderamente uno dijera sí, porque aquí cayó mucha gente en paracaídas, gente que ni siquiera... incoherente, si estamos hablando de las coherencias, y encontramos en Paola esa persona coherente, equidad de género, que es lo que estábamos buscando primero, un hombre y una mujer. Tenía que haber una mujer para poderse inscribir. Siempre, en cualquier partido buscan a la mujer, pero para relleno. Exactamente. Aquí nosotros nos vamos a defender como Compascol, que fuimos los que ayudamos a crear esto como tal, lo vamos a defender como Compascol. Y como digamos, como esa fórmula, pues vamos a seguir predicando y aplicando. Es decir, el Meta y el Guaviare es una sola región. No pueden decir que el Guaviare tiene mujer y el Meta no tiene mujer. No quiere decir que en el Meta ganó alguien y el Guaviare no ganó. Somos una sola región. Es más, el río hoy nos une. Nos une el río más que nadie. ¿En cuál río? Ese hermoso río que es el Guaviare, que nace de más arriba y tal. ¿Y nos une en qué sentido? Es una responsabilidad de que
Paola, siempre lo hemos dicho, hoy ella le pueden preguntar cualquier cosa del proceso de paz porque le dimos las herramientas, los libros, los estudió, los aprendió, pero también ella puede explicarnos ella misma con qué organización o bases sociales ha trabajado con recursos de los PD, pero también hoy ella hace parte de este equipo. Y como lo hemos venido diciendo, mientras el uno esté en el Congreso, que lo decíamos por la fe, o sea, el más alegón esté arriba, pero la más como esa persona que ayuda a ejecutar recursos, a ayudar a organizar primero, a que queden formalizadas las organizaciones y las juntas de ha sido ella. Entonces, que nos lo diga ella misma. Vamos a saludarla. Que nos lo diga Paola Guerrero, buenos días. Bienvenida a Caracol. Muy buenos días para ustedes, la mesa de trabajo, y para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. ¿Cómo se siente después de este logro el pasado 13 de marzo? Primero que todo, pues tranquila, feliz de los resultados. Siento que se ha hecho un buen trabajo, que ha sido bastante el esfuerzo, porque como ustedes saben, para este proceso no había financiación, nunca llegó los recursos que supuestamente no. Yo les llamaba a los candidatos amarrados. No se podían unir con otros candidatos, con candidatos, pues con una política tradicional, tenía una serie de condiciones, tenía que haber 50% hombres, 50% mujeres, o sea, 1 y 1. Aparte de eso, pues había muchas dificultades y ustedes los enfrentaron. ¿Paola es de dónde? Sí, conozcamos a Paola. ¿De dónde? Guaviarense, nacida en Retorno. Ah, del Retorno. Sí, señor. Soy de Retorno. Paola Guerrero. Hermano. Paola Guerrero, muy bien. Y entonces, ¿cómo llega a ser parte de la lista de William? Sí. Mi profesión es contador público, soy especialista en revisoría fiscal, soy auditora, y todos estos logros no han sido más que la voluntad y el creer de otras personas en mí. Como víctima, como hija de estas tierras, pues obviamente de unos familia que no tienen renombre, que no tienen recursos, entonces sí fue muy fácil. Pero ustedes obtuvieron 3.009 votos. ¿Cuántos de esos 3.009 votos puso el Guaviare? ¿Ya hicieron cuentas? Sé que son más de 1.000, sé que son más de 1.000, no hemos tenido como la oportunidad de analizar cifras, a detallar, pero sé que se hizo un buen trabajo, con mucha dificultad, como ustedes decían, en moto. Afortunadamente, pues nuestra familia es de acá, mi abuelo es colono de estas tierras, el apellido Bernal fue importante, y le agradezco inmensamente en La Libertad, en el Unilla. Bueno, importante también, entonces, ganaron. Es que aquí les decimos a los oyentes que son los ganadores de la Cámara de Representantes por esas circunscripciones especiales de paz, subregión Guaviare y Meta. Ganó Azocampo Ariari, que está liderado por William Ferney Aljure Martínez y Jeremy Paola Guerrero Bernal. Ahí están los resultados, ahí está la votación, 3.009 votos, seguido por Victimadas con 2.088 votos, pero ustedes como ganadores, ¿cuál va a ser ese compromiso? ¿Qué van a hacer? Porque es que las subregiones Meta y Guaviare, ni es solamente Meta, y no es todo el Meta, sino que son 8 municipios del Meta, y son los 4 municipios del departamento del Guaviare. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Y cómo va a ser ese acto? ¿Y cómo van a trabajar? Háblenos un poco acerca de eso. Bueno, primero hay que aclarar de que, digamos un ejemplo, siempre nos dicen, bueno, William, usted ganó. Y no. ¿Ganaron los dos? No ganamos los dos. ¿La asociación? Ganó fue el pueblo. Pero a ver, pero esto... El pueblo fue el que eligió. Sí, pero cuando se habla, por ejemplo, de los partidos... Pero ahora el pueblo tiene quien lo... Es que eso nace como la Junta de Acción Comunal. Sí. ¿Quién es la primera asamblea? La asamblea es la primera autoridad en la vereda. Que la asamblea, a través de una reunión, y desde que hayan quórum, eligen un presidente, y lo mismo la subjunta y todo eso. De esta manera, hoy las circunscripciones especiales de paz no son de William Aljure. Es a través de una asamblea, se hizo como la razón de ser, nos reunimos unas organizaciones, postularon a alguien y después tocaba defenderlo en las urnas. Pues quien lo convocó fue la asamblea y el pueblo. Hoy el pueblo tiene quien lo represente, quien vaya y levante la mano para hablar, quien hable, quien pelee nuestros derechos. Hay que explicarlo bien, porque si de pronto nos inflan, pues termino sentado en una silla de lo normal.
Sí. Y es que esto se llaman circunscripciones especiales de paz. Es que son todas las víctimas de estos 12 municipios los ganadores de esta independiente de que quien haya aportado el granito de arena para elegirnos, bien, y el que no, también toca representarlo. Claro, independiente el que es víctima y no es víctima, es el que viva en el territorio. Por eso le pregunto, o sea, para ser un poco más concretos, porque el tiempo se nos agota, ¿qué va a hacer usted por estas víctimas de la subregión 7 y qué van a hacer los dos, porque la responsabilidad es de los dos, trabajando en el Congreso de la República? Seguir defendiendo lo que hemos hecho desde abajo. Allí en el Congreso es lo legislativo. Hay que pelear y mirar a las leyes, algunas replantearlas, otras, si es posible, cambiarlas y crear otras porque nos lo permiten. Todo lo que sea coherente, defendiendo los derechos humanos, defendiendo a aquellos que han sido siempre excluidos y sobre todo ayudando a ejecutar recursos que hoy a través de un acuerdo de paz, que nos lo habla un fondo del posconflicto, ayudar, pero a través de eso no se puede hacer desde aquí. Desde las bases sociales toca ir allí, como decía Paola, a ayudar a organizar las juntas de acción comunal y las asociaciones para poder articular recursos, porque recursos hay. Pero van a estar en el Congreso y van a estar allá revisando justamente esa cantidad de recursos. Pero yo le preguntaba cuando llegaron y cuando me lo presentaron, tuve la oportunidad de conocerlo, la primera impresión, llega con sombrero, con su poncho y con una pinta criolla, pero lo más curioso es que llegó sin zapatos. Entonces yo era como pensando, le pregunto, no le pregunto, le digo, no le digo. Y Gustavo dijo, venga, ¿y usted va a llegar al Congreso también sin zapatos? ¿Cómo va a ser ese tema? Usted es muy criollo. Pues orgullosamente, como le dije, mis abuelos maternos y mis tíos maternos me enseñaron las costumbres llaneras. Creería yo que el tener este cargo no me desarraiga. Yo he ido con zapatos también y traje al Congreso. A veces, dependiendo, le decía que no. Y es más, también he ido con cotizas al Congreso y me puede desmentir algún senador si no me ha dicho regálemelas y me las quito y las regalo y salgo a pie. Y sale sin zapatos, dice, yo salgo hasta sin cotizas. Sí. Pero se va a poner traje formal también, o le da rasquiña la corbata y el saco. Le decía que todo tiene su tiempo. Dice la Biblia, entonces llegará el momento. Sí, soy también de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, servidor, muchas veces me he puesto la corbata, eso no quiere decir que sí o que no, pero también muchas veces he andado a caballo, entonces uno con corbata de caballo no compagina, y pues está una etapa nueva, no quiero que nos desarraigue esta etapa, ni que vuelvo y lo digo yo, si lo inflan a uno, pues termina uno de que no, yo qué voy a hacer. Ya toca decirle, doctor. Si hay un refrán, ¿no? Un refrán llanero, que el llanero llevó a su hijo a estudiar y se fue a estudiar y volvió y dijo, papá, ese palo que hace ahí en el suelo, ¿cómo se llama? Y cuando lo pisó y pum, se dio una porra, entonces ahí sí se acordó el nombre. Entonces, esos son refranes de los viejos porque ha pasado. Creería yo que no, que Dios nos guarde. No se le puede olvidar de dónde viene ni para dónde va. Pero bueno, por ahora estaremos muy atentos de si llega a esa posesión con cotizas, descalzo o con zapatico formal, porque los temas los tiene claros, están en su mente y les deseamos éxitos a los dos en este Congreso de la República y vamos a ver, es una nueva figura, así es que estamos todos a la expectativa y a representar los derechos de las víctimas y las necesidades de las víctimas desde el Congreso de la República. Willy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera saludar muy especialmente a Camilo, trabaja acá, es un amigo de infancia del barrio. Fuimos niños ahí y vean, ¿quién iba a saber que hoy él trabajando aquí en estos medios de comunicación y que hoy él abriéndonos estos espacios? Y un saludo muy especial a todos los que nos miraron, los que nos escucharon, muy grato. Como le decimos, seguimos rogando sus oraciones porque esto sin la ayuda de Dios no es nada. Paola, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y espero que nos ayuden a informar lo que está ocurriendo, el desarrollo de nuestro ejercicio desde este espacio tan importante como es el Congreso. Muchas gracias.